Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Últimas disposiciones de Josué. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Las tribus de la Transjordania vuelven a su territorio. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manases y les dijo: ¿habéis observado todo lo que os ha mandado Moisés, siervo de Yahvé, y habéis obedecido mi palabra en todo lo que os he mandado? ¿No habéis abandonado a vuestros hermanos durante mucho tiempo, hasta este día, cumpliendo así fielmente el mandato de Yahvé, vuestro Dios? Ahora, puesto que Yahvé, vuestro Dios, ha dado el descanso a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volveos e id a vuestras tiendas, a la tierra que es posesión vuestra y que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Pero poned sumo empeño en observar los mandamientos y la ley que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, en amar a Yahvé, vuestro Dios, marchar por todos sus caminos, observar sus mandamientos, permanecer unidos a Él y en servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo, los despidió y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a una mitad de la tribu de Manases un territorio en Basán. A la otra mitad Josué se la dio en medio de sus hermanos, del lado de acá del Jordán, al occidente. Y cuando Josué los envió a sus tiendas, los bendijo diciéndoles: volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, con muchísimo ganado, con plata, bronce, oro, hierro y con muchos vestidos. Repartid pues con vuestros hermanos los despojos de vuestros enemigos. Erección de un altar junto al Jordán. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y una mitad de la tribu de Manasés dejaron a los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galat, a la tierra de su posesión, y donde ellos se habían establecido según la orden que Yahvé había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a las regiones del Jordán, todavía en tierra cananea, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la mitad de la tribu de Manasés erigieron allí un altar junto al Jordán, un altar de gran apariencia. Llegó a oídos de los hijos de Israel que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la mitad de la tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado de los hijos de Israel. Cuando supieron esto, los hijos de Israel
se reunió toda la asamblea de los hijos de Israel en Silo para subir contra ellos y hacerles la guerra. Las tribus de la Cisjordania interpretan mal la erección del altar. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue enviado por los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la mitad de la tribu de Manases, en la tierra de Galat, y con él 10 jefes, un jefe por cada una de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de su familia entre los millares de Israel. Y cuando llegaron a donde los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manases, en la tierra de Galat, les dijeron: así habla toda la comunidad de Yahvé, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartándoos hoy de Yahvé al edificaros un altar y rebelaros contra Yahvé, ¿no era bastante el crimen de Fogor, del cual no nos hemos purificado hasta hoy, y por el que cayó aquella plaga sobre la comunidad de Yahvé? Vosotros os apartáis hoy de Yahvé, hoy os rebeláis contra Yahvé, y mañana se desahogará la ira de Dios contra toda la asamblea de Yahvé. Si la tierra de vuestra posesión os parece impura, pasad a la tierra de la posesión de Yahvé, donde él ha establecido su morada, y habitad en medio de nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, edificándoos un altar rival del altar de Yahvé, nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Zaré, cometió una infidelidad contra lo dado al anatema, ¿no cayó la ira de Yahvé sobre toda la asamblea de Israel, aunque era un hombre solo? No murió él solo en su pecado. Justificación de las tribus de la Transjordania. Respondieron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y dijeron a los jefes de los millares de Israel: el Dios de los dioses Yahvé, el Dios de los dioses Yahvé, él lo sabe, y que lo sepa Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad a Yahvé, que no nos salve hoy. Si hemos erigido un altar para desviarnos de Yahvé y para ofrecer en él holocaustos, oblaciones y sacrificios pacíficos, que Yahvé nos pida cuenta de ello. Más bien hemos hecho esto por temor, pensando que el día de mañana vuestros hijos podrán decir a los nuestros: ¿qué hay de común entre vosotros y Yahvé, Dios de Israel? Yahvé puso un límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad, en el Jordán. Vosotros no tenéis parte en Yahvé, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos no temieran a Yahvé. Entonces nos dijimos: construyamos un altar no destinado a los holocaustos y demás sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y vosotros, y entre nuestros descendientes, después de nosotros, de que damos culto a Yahvé, con nuestros holocaustos y víctimas pacíficas, en su presencia, para que el día de mañana vuestros hijos no puedan decir a los nuestros:
¿no tenéis parte en Yahvé? Y dijimos, sí, el día de mañana llegarán a decirnos esto a nosotros o a nuestros descendientes. Responderíamos, mirad la forma del altar de Yahvé que erigieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos u otros sacrificios, sino para que sirviese de testimonio entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros el pensamiento de rebelarnos contra Yahvé y de querer abandonarle hoy al erigir un altar para ofrecer holocaustos, sacrificios y oblaciones, fuera del altar de Yahvé, nuestro Dios, erigido delante de su morada. Acuerdo total entre las tribus. Cuando el sacerdote Fines y los hombres de la asamblea, jefes de los millares de Israel que le acompañaban, oyeron estas palabras de los hijos de Rubén, de los hijos de Gad y de los hijos de Manases, las aprobaron, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manases: ahora reconocemos que Yahvé está en medio de vosotros, porque no habéis cometido semejante infidelidad contra Yahvé, y habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahvé. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manases en la tierra de Galaad y volvieron a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les informaron. La noticia agradó a los hijos de Israel y bendijeron a Dios. No hablaron más de subir contra ellos para hacerles la guerra y devastar la tierra en que habitan los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar Et, porque dijeron: es un testimonio para nosotros de que Yahvé es Dios. Discurso de Josué a los representantes del pueblo. Mucho tiempo después de que Yahvé concediera el descanso a Israel de todos los enemigos que le rodeaban, Josué se había hecho viejo, de edad avanzada. Entonces Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y les dijo: yo soy viejo, entrado en años, vosotros habéis visto todo lo que hizo Yahvé, Dios vuestro, a todos estos pueblos ante vosotros. Es Yahvé vuestro Dios, el que ha combatido por vosotros. Mirad, yo he repartido entre vosotros por suerte, como posesión para vuestras tribus, estos pueblos que han quedado, lo mismo que aquellos que yo he exterminado desde el Jordán hasta el Mar Grande, a occidente. Yahvé vuestro Dios los arrojará ante vosotros y los expulsará delante de vosotros. Vosotros os posesionaréis de su tierra, como lo ha prometido Yahvé, vuestro Dios. Conducta a seguir con los pueblos vecinos. Esforzaos por observar y realizar todo cuanto está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No os mezcléis con estos pueblos que quedan en medio de vosotros. No os acordéis del nombre de sus dioses. No lo invoquéis en vuestros juramentos. No los sirváis ni os
prosternéis ante ellos. Debéis más bien adheriros a Yahvé, vuestro Dios, como lo habéis hecho hasta ahora. Yahvé ha arrojado delante de vosotros pueblos numerosos y fuertes. Ninguno pudo resistir ante vosotros hasta el día de hoy. Uno solo de entre vosotros podía perseguir a 1000, porque Yahvé vuestro Dios combatía por vosotros, como os lo había prometido. Tened sumo empeño en amar a Yahvé vuestro Dios, porque en ello os va la vida. Pero si os apartáis de Yahvé y os adherís a estos pueblos que quedan entre vosotros, emparentándoos con ellos y manteniendo relaciones carnales mutuas entre ellos y vosotros, estad seguros de que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojando ante vosotros a estos pueblos, y serán para vosotros una red, un lazo, un látigo en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo me voy hoy por el camino de todo el mundo. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que ninguna de las promesas que Yahvé vuestro Dios os había hecho ha caído en el vacío. Todas se han cumplido puntualmente, ni una siquiera cayó en el vacío. Pero del mismo modo que se han realizado todas las promesas hechas por Yahvé, vuestro Dios, en vuestro favor, también Yahvé hará caer sobre vosotros todas sus amenazas hasta haceros desaparecer de esta buena tierra que Yahvé, vuestro Dios, os ha dado. Si rompéis el pacto que Yahvé vuestro Dios os ha impuesto y os vais a servir a otros dioses, si os prosternáis ante ellos, entonces la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y muy pronto os hará desaparecer de esta buena tierra que Él os ha dado. La gran asamblea de Siquén. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, que se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: así habla Yahvé, Dios de Israel. Vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del lado de allá del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir. Y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que hice en medio de él. Después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con carros y caballos hasta el mar Rojo. Entonces ellos clamaron a Yahvé y él puso densas tinieblas entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar, que los sumergió. Vosotros habéis visto con vuestros propios ojos lo que hice en Egipto. Después vivisteis mucho tiempo en el desierto. Os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra porque yo los exterminé ante vosotros. Balac, hijo de Sefor, rey de Moab, se levantó para hacer la guerra a Israel
y mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Pero yo no quise escuchar a Balán. Entonces él os bendijo y yo os libré de sus manos. Después pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó combatieron contra vosotros, así como los amorreos, los fereceos, los cananeos, los geteos, los hueseos, los jebeos y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas que echaron ante vosotros a los 2 reyes amorreos. Esto no lo debes a tu espada ni a tu arco. Os he dado una tierra que vosotros no habéis cultivado. Unas ciudades que vosotros no habéis edificado y en las que vosotros habitáis. Coméis los frutos de las viñas y de los olivos que no habéis plantado vosotros. Temed ahora a Yahvé y servidle con perfección y fidelidad. Alejad los dioses a los que sirvieron vuestros padres del lado de allá del río y en Egipto y servid a Yahvé. Si no os parece bien servid a Yahvé, escoged hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres del lado de allá del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Israel promete servir a Yahvé. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ha realizado ante nuestros ojos estos grandes portentos y nos ha protegido durante todo el camino que hemos recorrido y en todos los pueblos por los que hemos pasado. Yahvé ha arrojado ante nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: vosotros no podréis servir a Yahvé, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, y no soportará vuestras transgresiones ni vuestros pecados. Si vosotros abandonáis a Yahvé para servir a dioses extraños, Él se volverá contra vosotros y después de haberos hecho tanto bien, os hará el mal y os exterminará. El pueblo respondió a Josué: no, queremos servir a Yahvé. Entonces Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Y respondieron: somos testigos. Entonces quitad de en medio de vosotros los dioses extraños e inclinad vuestros corazones a Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: serviremos a Yahvé nuestro Dios y obedeceremos su voz. El pacto de Siquén. Aquel día concluyó Josué un pacto con el pueblo, le impuso leyes y preceptos en Siquén, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó después una gran piedra y la erigió allí, debajo de la encina que había en el santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí que esta piedra será un testigo contra nosotros,
porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha dirigido. Será testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Después Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su posesión. Muerte de Josué. Después de estos hechos, Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en el territorio de su propiedad, en Tamnat Saré, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gas. Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían todas las obras que Yahvé había hecho a favor de Israel. Los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en la parte del campo que Jacob había comprado por 100 piezas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén, y este quedó en propiedad para los hijos de José. Después murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue sepultado en Hueba, ciudad de su hijo Fines, a quien le había sido concedida en la montaña de Efraín. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí las últimas disposiciones de Josué. Ahora os voy a hablar de los jueces. Bueno, amigas y amigos, proseguimos. El libro de los jueces debe su título al contenido principal de la obra, que narra la historia de estos jueces. El concepto bíblico de juez es distinto al nuestro. En este libro en concreto se llaman jueces a unos personajes insignes que en determinadas circunstancias del pueblo de Israel, oprimido por sus enemigos, fueron suscitados por Dios para librar al pueblo elegido. No hay sucesión directa entre ellos. Son personajes aislados motivados por las circunstancias adversas de Israel. No tienen autoridad sobre todo el pueblo. Surgen independientemente en una u otra tribu, según las necesidades, y ejercen en ella su autoridad, incluso después de haber desaparecido el peligro enemigo. En nuestro lenguaje, en lugar de jueces, diríamos caudillos, libertadores. Contenido. El libro narra las empresas de estos hombres esforzados que lucharon por mantener la independencia política y religiosa de las tribus de Israel. Se distingue claramente en él una introducción o primera parte, el cuerpo del libro y dos apéndices. La introducción es un cuadro histórico que resume la ocupación laboriosa de la tierra distribuida de una manera ideal a las tribus. Los fracasos y las derrotas obedecen a las infidelidades a su Dios. El cuerpo del libro es una historia episódica, casi anecdótica, de los jueces. La historia de los jueces, narrada en estos capítulos, es una ilustración práctica de la tesis de todo el libro,
Los fracasos y las derrotas obedecen a las infidelidades del pueblo. Finalmente, los dos apéndices que intentan presentar un estado grande de anarquía en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, con el fin de preparar los ánimos para la monarquía. Características. La forma literaria está redactada según un esquema constante en los jueces mayores. Este esquema literario desarrolla la tesis general de pragmatismo en 4 puntos. Pecado del pueblo, los hijos de Israel hicieron lo que desagrada a Yahvé. El castigo inmediato de Dios. La cólera de Yahvé se encendió contra Israel. Arrepentimiento por parte del pueblo. Los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Intervención de Dios a favor del pueblo para librarlo de sus enemigos. Yahvé les suscitó un libertador. Desde el punto de vista doctrinal, hacer lo que desagrada a Yahvé significa ordinariamente dar culto a los dioses de los pueblos vecinos, pecado que a veces es considerado como una prostitución, otras como desobediencia a los mandamientos divinos. Se observa asimismo una oposición a los altares y sacrificios regidos por iniciativa privada. Se exalta, por el contrario, el culto oficial con la mención del arca o del sumo sacerdote. En unos jueces, Ahot, Débora, Barak, Gedeón, se insiste en la misión momentánea y ocasional del juez. En otros, Jefte, Sansón, se pone de relieve más bien una función social concebida como normal antes de la institución de la monarquía. Tiempo de composición. Acerca del autor del libro no hay una tradición unánime. Junto a Samuel, considerado como el autor, se ha atribuido también a Erequías e incluso a Esdras. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que el autor ha utilizado documentos antiguos. La crítica acatólica ha distinguido también aquí dos documentos, Yavista y Eloísta, emparentados con los del Pentateuco, fusionados por un redactor. Otros comentaristas heréticos del campo católico admiten más bien una doble redacción, una proveniente del Reino del Norte, que relata la historia de los jueces del norte y que fue completada por un redactor judío que añadió los del sur. Debemos tener en cuenta que el autor inspirado no pretende resucitar una época con todos los pormenores y detalles históricos. La historia para un autor inspirado consiste más bien en la colección de hechos y documentos históricos que sirven para demostrar su tesis filosófico-religiosa. Ahora bien, esta historia de los jueces se ha enriquecido a medida que avanzaba la revelación. Podemos señalar unos puntos cardinales en esta evolución. Primero, el abandonar a Dios es una verdadera apostasia y la causa de todos los males del pueblo. Las partes donde se hace resaltar esa idea fueron compuestas por un profeta del norte, opuesto a la monarquía en sus comienzos. Viene después otra época
que califica el abandono de Yahvé como una prostitución. Estamos en la época de Oseas, en el siglo VIII. En el siglo siguiente, dentro de la gran obra teológica de deuteronomista, que pone de relieve la elección de Judá y las pruebas enviadas al pueblo de Dios, son consideradas como un instrumento de purificación. Se completa el libro de los jueces. Época de los jueces. La duración de este periodo no puede establecerse sumando los años de actuación de cada uno de los jueces, porque como ya hemos dicho, no hay entre ellos una sucesión continuada. Todavía más, es posible que dos o más jueces actuasen al mismo tiempo o independientemente en diversas tribus. Por lo demás, el libro recoge la actividad de 12 jueces. El número 12 es símbolo de Israel. Perfecto, por eso podemos admitir también la posibilidad de que hayan existido y actuado otros cuya memoria ha desaparecido, porque al último autor inspirado no le interesaban para su fin. Tenemos dos puntos fijos para determinar esta época. Uno es el establecimiento de la monarquía con Saúl hasta el 1040. El otro es el Éxodo. Siguiendo la opinión más probable, el Éxodo tuvo lugar a finales del siglo XIII hacia el 1220 o 1200. Estos dos puntos, el de partida y el de llegada, nos sirven para fijar la duración de este periodo de la historia de Israel, que debe oscilar entre el 1220 o 1200 al 1040. Estos 160 o 180 años bastan para esta época imprecisa. Tengamos también en cuenta que las cifras que aparecen en los libros inspirados anteriores a los reyes no pretenden darnos una exactitud matemática, sino más bien aproximada y en muchos casos simbólica. En esta época, si exceptuamos la expedición militar de Ramsés III a Palestina hacia el 1190, Egipto no tiene una influencia positiva en Palestina. El imperio hitita ha desaparecido hace ya un siglo. Mesopotamia está en decadencia. Israel se encuentra frente a los pequeños principados cananeos y pueblos vecinos, amonitas, moabitas, edomitas, amalecitas y madianitas, a los cuales vendrán a sumarse los filisteos. Las tribus de Israel aún no han sido unificadas, viven independientes unas de otras, por eso la conquista es penosa y larga. Israel vive hasta los tiempos de David entre pueblos que son enemigos, pero necesariamente llega el momento de tolerancia y convivencia con ellos. De ellos reciben gran influencia en el paso de la vida nómada o seminómada a la sedentaria. Esto, sin embargo, tenía un peligro. La influencia llega a ser grande. Se unen entre ellos en matrimonio y los dioses de la fecundidad fascinan a Israel. Por eso tienen que levantarse continuamente
las voces contra aquellos cultos paganos desde Josué hasta los últimos profetas. Valor religioso. El libro de los Jueces enseña que la opresión es castigo de la impiedad y que la victoria es consecuencia de la fidelidad a Dios. Dios es santo y ha elegido Israel. Ante esta santidad el hombre vive en estado de impureza. De ahí el temor ante las apariciones de Yahvé o de su ángel. El gran mandamiento impuesto a Israel es la fidelidad a su Dios. Su gran pecado, la apostasia de su Dios. De ahí las prohibiciones de hacer alianza con otros pueblos y de no levantar nuevos altares para ofrecer sacrificios. Las faltas de Israel exigen un castigo por parte de Dios, pero a pesar de todo Dios quiere la salud de Israel, porque es Dios de amor, aunque sea justo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo. Como ya os dije, poco a poco os voy a traer la Biblia íntegra de nuestro Padre Dios. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más y más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.